En el momento en que entramos a nuestra nueva casa, mi hija de 6 años se quedó paralizada en la puerta. Mamá, ¿hay alguien en esta casa? Me reí y le dije, ni siquiera nos hemos mudado todavía. No seas tonta. Ella temblaba, señaló y susurró, mira allí. Me giré hacia donde ella señalaba y me quedé helada. Creo que se acercan cosas buenas, se animó Carol Harris mientras escribía dormitorio con un rotulador permanente en una caja de mudanza. Tenía sentimientos encontrados sobre dejar el apartamento donde creció para mudarse a una casa unifamiliar en los suburbios. Si bien era triste dejar un lugar donde había vivido durante 10 años, sentía una alegría genuina al poder darle a su hija, Emma, una casa con jardín. Mamá, ¿tendré mi propia habitación en la nueva casa?, preguntó Emma, de 6 años, mientras colocaba su animal de peluche, el señor Bigotes, en la cama. Su cabello castaño estaba despeinado y sus grandes ojos azules brillaban de anticipación. Por supuesto, Emma, tendrás tu propia habitación encantadora. Puedes ver el patio trasero desde la ventana, y podemos pintar las paredes del color que quieras, respondió Carol suavemente, acariciando el cabello de su hija. Quiero rosa, dijo Emma sin dudarlo. Carol sonrió. La mudanza a su nuevo hogar fue posible gracias al ascenso de su esposo, Michael. Michael había trabajado en una empresa local de té durante muchos años y finalmente obtuvo un puesto como gerente senior de proyectos. El aumento de salario trajo cambios significativos para la familia, haciendo posible mudarse a un mejor distrito escolar. Esta fue la decisión correcta para Emma, se aseguró Carol mientras llevaba cajas de la sala de estar a la cocina. Trabajaba como asistente administrativa en una escuela primaria y ya había arreglado el traslado a un puesto al que podía ir y volver desde su nuevo hogar. Por la noche, Michael regresó del trabajo. Aunque había señales de fatiga en sus ojos, su expresión se iluminó cuando vio a su familia. ¿Cómo va la mudanza?, preguntó, dándole a Carol un beso en la mejilla. Casi terminada. Solo necesito empacar las últimas cosas mañana por la mañana, respondió Carol. Emma está muy emocionada, quiere pintar su habitación de rosa. Michael se rió. Por supuesto. Nuestra princesa necesita un castillo rosa. Tomó una cerveza del refrigerador y se sentó junto a Carol en la encimera de la cocina. Es una casa realmente bonita, excelente vista, cerca de la escuela de Emma, y la conseguimos dentro de nuestro presupuesto. Estoy segura de que es una casa encantadora, ya que estabas tan entusiasmado con ella, dijo Carol. A decir verdad, inicialmente había dudado sobre la casa de 40 años. Sin embargo, después de que Michael visitara la propiedad varias veces y explicara todo con tanto entusiasmo, gradualmente llegó a estar de acuerdo. Como había dicho Charlotte, su agente inmobiliaria, el propietario anterior necesitaba vender rápidamente, por lo que redujeron el precio bastante. Charlotte Wilson fue profesional durante todo el proceso, mencionó Michael. ¿Por qué tenían tanta prisa?, preguntó Carol. Aparentemente, un traslado de trabajo. No pregunté detalles, Michael terminó su cerveza y preguntó, ¿dónde está Emma? Jugando en su habitación. Oye, Michael, continuó Carol, eligiendo cuidadosamente sus palabras, podrás ayudar con la mudanza mañana, ¿verdad? Michael frunció el ceño ligeramente. En realidad, tengo una reunión importante mañana que no puedo perderme, especialmente ahora que he ascendido. Carol no pudo ocultar su decepción. Últimamente, Michael a menudo llamaba para decir que llegaría tarde por el trabajo. Si bien entendía su ascenso y nuevas responsabilidades, a veces se sentía incómoda por los sonidos de notificaciones sospechosas de su teléfono inteligente. Pero me uniré a ustedes por la noche. He contratado a mudanceros, así que ellos se encargarán del trabajo pesado inicial. Michael le puso una mano en el hombro, intentando tranquilizarla. Carol suspiró y asintió. Está bien. Emma y yo seguiremos adelante y prepararemos las cosas. Esa noche, después de acostar a Emma, Carol se apoyó contra la puerta de la habitación de su hija y escuchó a su hija haciendo una pregunta tranquila, como una oración. ¿Hay alguien viviendo en la nueva casa?, susurró Emma, mirando hacia el techo. Carol entró silenciosamente a la habitación y se sentó en la cama de Emma. No, solo nuestra familia vivirá allí de ahora en adelante. Pero papá dijo que alguien solía vivir allí antes. Sí, pero esas personas se fueron. Ya no están allí. Carol besó la frente de Emma. Ahora, mañana es un gran día.
Necesitas dormir mucho. Carol salió de la habitación de su hija y se dirigió a su propio dormitorio. Michael ya estaba acostado en la cama, mirando su teléfono cuando ella se acercó. Rápidamente apagó la pantalla. ¿Emma está dormida?, preguntó. Sí, respondió Carol mientras se metía en la cama. Parece estar pensando en la nueva casa. Nuestra nueva vida que comienza mañana será maravillosa, dijo Michael y apagó la lámpara. 3 semanas antes de la mudanza, Carol había visitado la nueva casa sola para tomar medidas para las cortinas. Con una cinta métrica en la mano, revisó cada habitación del segundo piso, el dormitorio principal, la habitación de Emma y una pequeña habitación al final del pasillo. ¿Para qué deberíamos usar esto?, reflexionó Carol. La habitación tenía aproximadamente 6 tatamis de tamaño, con vista a un arce en el patio trasero. Carol estaba considerando convertirla en el estudio de Michael o en una habitación de invitados. Las paredes estaban pintadas de color crema, y un antiguo accesorio de iluminación estaba sujeto al techo. Cuando Carol se acercó a la ventana, sintió que algo la atrapaba. Había una extraña protuberancia en parte de la pared, y la tocó con el dedo. Parecía que había algo debajo del papel tapiz. Curiosa, despegó suavemente el borde del papel tapiz con la uña. Apareció un dibujo infantil, hecho con lápices de colores. Mostraban un cielo azul y hierba verde con 3 figuras de palo. Las palabras papá, mamá, yo estaban escritas con una letra infantil. Carol frunció el ceño. Charlotte le había explicado que el residente anterior era un hombre soltero que vivía solo. Sacó su teléfono inteligente y llamó a Charlotte. Señora Harris, ¿qué puedo hacer por usted? La voz de Charlotte sonaba alegre. Solo quería comprobar algo, dijo Carol, mirando el dibujo en la pared. ¿Podría decirme un poco más sobre el residente anterior? Sí, su nombre era Martin Green. Trabajaba en ti y vivía solo. ¿Hay algún problema? No tenía hijos, familia, no, entiendo que era soltero. Respondió Charlotte, sonando un poco confundida. ¿Encontraste algo? Carol dudó por un momento. No, nada en particular. Solo algunos dibujos infantiles en la habitación pequeña de arriba. Ah, esos podrían ser de propietarios anteriores. Escuché que el señor Green compró esta casa hace 2 años, pero antes de eso, una familia vivía aquí. Ya veo. Eso tiene sentido, Carol fingió estar tranquila. Gracias. Después de colgar, miró el dibujo de nuevo. El papel tapiz parecía relativamente nuevo, pero no pudo determinar la antigüedad del dibujo que había debajo. Pensando que podrían ser rastros de residentes anteriores en esta vieja casa, intentó volver a colocar el papel tapiz en su lugar. Justo entonces, algo cayó al suelo. Cuando Carol se agachó, encontró un coche de juguete de plástico. Era un camión de bomberos rojo con una pegatina en el lateral que decía coche de Jason. Carol se preguntó sobre esto, pero se guardó el juguete en el bolsillo. La semana siguiente, Carol volvió a visitar la nueva casa. Esta vez, estaba con Michael para decidir los colores de la pintura. Habían decidido quitar el papel tapiz de la sala de estar y pintarlo de un nuevo color. La habitación de Emma debe ser rosa, pero me gustaría un color más tenue para la sala de estar, dijo Carol, sosteniendo muestras de colores. Te lo dejo a ti, respondió Michael, pero su mirada parecía distante. Sonó su teléfono inteligente, y después de revisarlo rápidamente, dijo, es el trabajo. Necesito atender esto, y salió. Carol observó a su marido a través de la ventana. Mientras hablaba por teléfono, Michael caminó hasta el borde del jardín, mirando ocasionalmente a su alrededor como si estuviera revisando su entorno. Parecía tenso. Carol sintió un pequeño dolor de ansiedad. Michael había estado actuando extraño últimamente, llamadas sospechosas a altas horas de la noche, cambios repentinos de horario y gastos inexplicables. La semana pasada, Carol había visto accidentalmente el extracto de la tarjeta de crédito de Michael y encontró cargos por comidas en restaurantes que no reconocía y compras de joyas por artículos que nunca había recibido. Es solo el estrés de su ascenso, se dijo Carol. Cuando Michael regresó, tenía una expresión de alivio en su rostro. Lo siento, fue un asunto urgente. ¿Está todo arreglado?, preguntó Carol. Sí, Michael cambió de tema abruptamente. Deberíamos revisar el sótano también.
El sótano estaba a medio terminar, y el resto se podía usar como espacio de almacenamiento. Cuando Carol encendió la luz, aparecieron paredes y pisos de concreto. Un estante viejo estaba en una esquina. Esto podría ser un espacio de trabajo, dijo Carol. Michael se paró frente al estante y dijo, probablemente deberíamos quitar esto. Cuando Carol se acercó, notó algo detrás del estante. Espera, hay algo aquí. Cuando ella extendió la mano, Michael la agarró repentinamente del brazo. Ten cuidado, podría haber clavos o algo sobresaliendo. Carol se sobresaltó. Sintió que su agarre era demasiado fuerte. Está bien, solo quiero comprobarlo. Cuando movió el estante, apareció un pequeño agujero en la pared. Ella metió la mano y sacó un trozo de papel. Era otro dibujo infantil, un hombre y un niño de pie sobre hierba verde, con las palabras papá y yo acampando escritas en él. Carol le mostró el dibujo a Michael. Me pregunto si esto también pertenece a los residentes anteriores. El rostro de Michael se tensó por un momento. Probablemente. Tirémoslo. Tomó el dibujo y se lo guardó en el bolsillo. ¿Hay algo más que necesitemos ver? Carol se sintió incómoda con la reacción de su esposo, pero no dijo nada. A medida que continuaban los días de preparación para la mudanza, la inquietud en el corazón de Carol creció gradualmente. En la mañana del día de la mudanza, Michael se levantó temprano y se puso un traje en el día de la mudanza. Carol preguntó, ¿de qué se trata eso? Te lo dije, tengo una reunión importante, respondió Michael mientras se ataba la corbata frente al espejo. Pero me uniré a ustedes por la noche. Los mudanceros vienen a las 9 en punto, ¿verdad? Sí, respondió Carol. Emma y yo seguiremos adelante. Michael la besó y dijo, espero con ansias nuestra primera noche en la nueva casa. Antes de irse, Carol y Emma miraron alrededor del apartamento vacío mientras esperaban a los mudanceros. Es un poco triste que ya no viviremos aquí, dijo Emma. Sí, Carol puso su brazo alrededor del hombro de su hija. Pero tendremos cosas aún más divertidas que hacer en nuestra nueva casa. Esperaba que sus palabras resultaran ciertas. La luz del sol de otoño que se extendía por los suburbios de Nueva Jersey creó una atmósfera aparentemente pacífica y tranquila. Un camión de mudanzas blanco se detuvo en una calle bordeada de árboles que comenzaban a ponerse rojos y amarillos. Carol, de la mano de Emma, salió del coche. Frente a ellos estaba la casa de 2 pisos que se convertiría en su nuevo hogar, paredes exteriores azul grisáceo con marcos de ventanas blancas y un pequeño patio delantero bien mantenido. Parecía una típica casa suburbana ideal. Este es nuestro nuevo hogar, Emma, dijo Carol con una voz ligeramente aguda mientras los mudanceros comenzaban a llevar las cajas. Carol se dirigió a la entrada con la llave en mano. Emma le tomó la mano con fuerza a su madre, pareciendo algo nerviosa. ¿Estás nerviosa? Carol sonrió a su hija. Emma asintió en silencio. Porque no tengo amigos ni conozco la nueva escuela todavía. Estará bien. Harás nuevos amigos rápidamente, dijo Carol mientras insertaba la llave. Cuando la giró, la pesada puerta de madera se abrió lentamente. En el momento en que entraron en el suelo de baldosas de la entrada, Emma se detuvo de repente. Carol sintió que su pequeño cuerpo comenzaba a temblar. Mamá, todavía hay alguien en esta casa. La voz de Emma temblaba. Carol se rió y respondió, ¿qué estás diciendo? Ni siquiera hay muebles todavía. Sin embargo, notó que la sonrisa había desaparecido del rostro de su hija. Sus ojos azules estaban muy abiertos por el miedo, y su pequeño dedo señalaba algo. Allí, mira, susurró Emma. Carol miró en la dirección que señalaba su hija, arriba, al final del pasillo. La puerta del armario del dormitorio principal estaba ligeramente abierta. Contuvo la respiración. Durante la visita de ayer, estaba segura de haber cerrado todas las puertas. Espera aquí, le dijo Carol a Emma, indicándole que se quedara en la alfombra de la entrada. Lentamente comenzó a subir las escaleras. El crujido del suelo de madera sonaba extrañamente fuerte en el silencio. Cuando llegó al pasillo, la puerta del armario abierta parecía balancearse ligeramente, como si la invitara. «Hay alguien ahí», llamó Carol, pero no hubo respuesta. Cautelosamente se acercó y abrió más la puerta.
El armario estaba vacío, con solo paredes blancas recién pintadas visibles. Carol respiró aliviada. Sin embargo, al mirar más de cerca, notó un pequeño espacio entre la pared y el suelo en la parte trasera del armario. Se agachó y lo miró. Algo azul era visible a través del espacio. Cuando lo tocó con el dedo, sintió el borde de algo. Con una mezcla de miedo y curiosidad, Carol sacó el objeto azul. Era una pequeña mochila infantil, tela azul claro con parches de dinosaurios cosidos. En la parte de atrás estaba escrito Jason G. Con manos temblorosas, Carol abrió la mochila. Dentro había varios artículos para niños, una caja de crayones parcialmente usada, coches en miniatura rojos y azules, y un papel doblado. Cuando Carol lo abrió, apareció un dibujo infantil. Mostraban a un hombre adulto y un niño tomados de la mano, con las palabras «Día con papá» escritas en él. «Mamá, ¿estás bien?», la voz de Emma vino de abajo. «Oh, sí, ya voy». Carol intentó apresuradamente volver a colocar la mochila donde la encontró, pero cambió de opinión y decidió llevársela consigo. Cerró firmemente la puerta del armario y bajó las escaleras. «¿Qué pasó?», preguntó Emma con el rostro preocupado. «Nada», Carol intentó tranquilizarla, pero sintió que su voz temblaba. La puerta estaba simplemente abierta por el viento. Emma parecía poco convencida, pero no dijo nada más. «Mamá, quiero volver a casa», dijo Emma con una voz pequeña. «No podemos volver, Emma», dijo Carol. «Los mudanceros ya están trayendo nuestras cosas». De hecho, los mudanceros llevaban cajas por la puerta principal una tras otra. «¿Dónde debo poner esto, señora Harris?», preguntó uno de los trabajadores. Carol negó con la cabeza confundida y respondió, «En la sala de estar». Tomó la mano de Emma y dijo, «Vamos a ver tu habitación». Rápidamente escondió la mochila azul en su bolso y subió las escaleras con su hija. La habitación de Emma era soleada, con vista al gran arce del patio trasero desde la ventana. «Esta es tu nueva habitación», Carol intentó decir alegremente, pero su mente estaba llena de otros pensamientos. ¿De quién era esta mochila? Charlotte había dicho que el residente anterior era un hombre soltero, pero ¿y si tenía hijos? ¿O quizás pertenecía a residentes aún más antiguos? Emma estaba mirando por la ventana cuando de repente dijo, «Hay alguien debajo del árbol». El corazón de Carol dio un salto. ¿Qué? Corrió a la ventana y miró hacia afuera. No había nadie debajo del arce del patio trasero, solo la sombra del árbol moviéndose con el viento. «No veo a nadie», dijo Carol. «Desapareció», dijo Emma con una mirada desconcertada. Había un niño pequeño allí. Un escalofrío recorrió la espalda de Carol. Agarró suavemente los hombros de su hija y le preguntó, «Emma, ¿realmente viste a alguien, o fue tu imaginación?» Emma miró a su madre y dijo, «Era real». Llevaba una camisa azul. Carol cerró la ventana y corrió las cortinas. Probablemente era un niño del vecindario. «Tal vez lo conozcas más tarde», intentó decir alegremente, pero su voz tembló ligeramente. Animó a Emma a mirar alrededor de la habitación mientras ella entraba en el pasillo. Sacó la mochila y revisó el contenido de nuevo. Definitivamente eran pertenencias de un niño, y Jason G probablemente era el nombre del niño. Carol pensó en ello. Martin Green era el anterior propietario, ¿era G la inicial de Green? Charlotte había dicho que era soltero, pero ¿y si tenía una familia secreta? O quizás estaba divorciado, y su exesposa e hijo lo visitaban ocasionalmente. «Señora Harris, ¿dónde quiere las cajas de la cocina?», la voz de un mudancero llamó desde abajo. «Ya voy», Carol escondió apresuradamente la mochila en el armario del dormitorio y bajó las escaleras. El resto del día pasó ocupado organizando pertenencias y acomodando muebles. Carol conscientemente trató de no pensar en la mochila. Fue solo una coincidencia, una reliquia de la residencia anterior, se dijo a sí misma. A las 6 de la tarde, recibió una llamada de Michael. «Lo siento, la reunión está durando más. Llegaré un poco más tarde de lo esperado». Su voz sonaba cansada. «¿A qué hora crees que llegarás a casa?», preguntó Carol. «Alrededor de las 8 o 9. «¿Cómo está Emma?» «Parece un poco cansada. Está viendo un DVD en la sala de estar ahora». «Ya veo. Hablamos luego».
Michael colgó apresuradamente. Carol se quedó quieta por un momento. Sintió una tensión en la voz de Michael que era diferente de lo habitual. Regresó a la sala de estar y se sentó junto a Emma en el sofá. «¿Papá aún no llega a casa?», preguntó Emma. «Todavía tiene algo de trabajo que hacer», respondió Carol. «¿Qué te gustaría para cenar? Parece que hay una pizzería cerca». «¿Pizza?». Emma se alegró por un momento, pero rápidamente volvió a parecer ansiosa. «Mamá, esta casa hace ruidos extraños». Carol escuchó atentamente. De hecho, podía oír sonidos débiles que provenían de algún lugar de la casa. «Es solo una casa vieja. La madera se expande y se contrae, haciendo esos sonidos», explicó. «No hay nada de qué preocuparse». Sacó su teléfono inteligente y llamó a una pizzería cercana. Después de hacer el pedido, le dijo a Emma, «Dijeron que llegará en unos 30 minutos. Voy a organizar el dormitorio. Quédate aquí y mira tu DVD». Carol dijo y subió las escaleras. En realidad, tenía la intención de examinar la mochila de nuevo. Recuperó la mochila azul del armario del dormitorio y extendió su contenido sobre la cama. Al examinar el contenido de nuevo, encontró un pequeño cuaderno que no había notado antes. Al abrirlo, encontró un diario escrito con una letra infantil y torpe. 15 de junio, hoy fui a la nueva casa con papá. Papá dijo que viviríamos aquí con mamá y yo, pero tenemos que mantenerlo en secreto. La mano de Carol temblaba. La siguiente página decía: 20 de junio, papá regresó a la otra casa. Mamá lloró. ¿Por qué papá vive en 2 casas? Estaba en shock. ¿Qué significaba esto? ¿Había estado el anterior propietario, Martin Green, llevando una doble vida? Si tenía una familia en otro lugar. El timbre sonó, haciendo que Carol saltara. La entrega de pizza había llegado. Rápidamente guardó el cuaderno en la mochila y lo escondió en el armario. «Mamá, pizza», gritó Emma desde abajo. «Ya voy», respondió Carol y bajó las escaleras. Esa noche, comió pizza con Emma y acurrucó a su hija en su nueva cama. Michael todavía no había regresado. Carol volvió a bajar, se sirvió una copa de vino en la cocina y miró la oscuridad afuera de la ventana. En su mente, el contenido de la mochila que había encontrado y el comportamiento inexplicable reciente de Michael se superponían. Una ansiedad de que existiera algún gran secreto entre esta casa y Michael comenzó a apoderarse de su corazón. En la tercera mañana después de mudarse, Carol se despertó temprano. A su lado estaba Michael, durmiendo con una expresión de agotamiento. Anoche, había regresado a casa después de las 11 de la noche. Su explicación de que la reunión importante duró mucho tiempo era demasiado vaga, pero Carol no lo presionó. Estaba concentrada en descubrir un misterio diferente. En las tranquilas horas de la mañana, antes de que Emma se despertara, Carol decidió investigar a fondo la casa. La existencia de la mochila azul sugería que había una historia no contada en esta casa. Primero se dirigió al ático, bajando las escaleras plegables. Entró en el espacio oscuro con una linterna en la mano. Varias huellas eran visibles en el suelo polvoriento, eran frescas. Alguien había estado aquí recientemente. En una esquina del ático, se colocó una pequeña caja de madera. Carol se acercó, iluminándola con su linterna y abrió la caja. Dentro había una camisa de vestir para hombre y una pequeña botella de colonia desconocida. El cuello de la camisa tenía las iniciales MG bordadas, Martin Green. Debía haber pertenecido al anterior propietario, pero ¿por qué Michael no había encontrado esto durante la inspección previa a la mudanza? ¿O lo había encontrado pero no dijo nada? Carol notó un sobre que quedaba en el fondo de la caja. Contenía varias fotografías. Mostraban a una mujer desconocida, era hermosa, con cabello largo y castaño. Junto a ella había un niño pequeño, y en una foto, había un hombre. Carol jadeó. El hombre era Shirley Martin Green, el anterior propietario. Pero, ¿cuál era su relación con la mujer y el niño de la foto? Si era soltero, ¿por qué había fotos familiares como estas? Devolvió las fotos al sobre y bajó del ático. Luego, se dirigió al sótano. Quería examinar a fondo detrás del estante que Michael había dicho que debían quitar antes de mudarse. Después de mover el estante del sótano,
Carol encontró un corte antinatural en la tabla de yeso. Cuando lo presionó suavemente con el dedo, se abrió una pequeña sección. Una caja de madera sin pintar estaba escondida allí. Carol sacó la caja y la abrió. Dentro había un álbum de fotos. Al pasar las páginas, encontró fotos de la misma mujer y el niño que había visto en el ático, junto con su esposo, Michael. La cabeza de Carol daba vueltas. Las fechas coincidían con el periodo en que ella y Michael estaban casados. La foto más reciente era de hace 3 meses, mostrando a Michael y al niño pescando. Primer viaje de pesca con papá, julio de 2024, estaba escrito en el reverso. Las manos de Carol temblaban. Se sentó en el suelo del sótano y cerró el álbum. Michael había estado llevando una doble vida. A pesar de estar casado, había mantenido una relación con otra mujer y un niño, probablemente pasando tiempo con ellos en esta casa, y lo que él llamaba viajes de negocios o horas extras probablemente era tiempo pasado con esta familia secreta. Mamá, la voz de Emma llegó de repente desde la parte superior de las escaleras. Carol apresuradamente guardó el álbum en la caja y lo empujó hacia el escondite. «Estoy aquí, Emma», gritó mientras devolvía el estante a su posición original. Cuando Emma bajó al sótano, Carol forzó una expresión brillante. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Sí», respondió Emma con los ojos aún dormidos. «¿Qué estás haciendo?» «Solo inspeccionando la casa», dijo Carol. «Vamos a desayunar». Mientras preparaba el desayuno en la cocina, la mente de Carol estaba en desorden. Estaba dividida entre confrontar a Michael con la verdad de inmediato o reunir más pruebas. «¿Dónde está papá?», preguntó Emma. «Todavía está durmiendo», respondió Carol. «Llegó tarde anoche». En ese momento, Michael bajó las escaleras. Parecía cansado, pero sonrió a su familia. «Buenos días a todos». «Buenos días», respondió Carol brevemente. Miró el rostro de su marido. Esta persona era diferente de quien ella pensaba que conocía. Una mezcla de ira y tristeza se extendió en su pecho. «¿Pasa algo?», Michael notó su mirada y preguntó. «No, nada», dijo Carol. «He hecho café». Michael aceptó el café y dijo, «Me tomaré el día libre del trabajo. Ayudaré con el desempaquetado». «Ya veo», respondió Carol. Había tomado su decisión. Hoy, mientras Michael estaba en casa, necesitaba reunir más pruebas, y cuando saliera por la noche, planeaba llevar a cabo su investigación final. Esa tarde, Michael dijo, «Recibí una llamada urgente y salí de la casa por un corto tiempo». Carol aprovechó esta oportunidad para buscar entre las pertenencias de Michael. En un bolsillo oculto de su maleta, encontró una pequeña llave. Claramente no era una llave de casa, sino de algún tipo de cerradura. Por la noche, como se esperaba, Michael dijo, «Tengo documentos que deben presentarse mañana», y se fue de nuevo. Después de acostar a Emma, Carol fortaleció su determinación. Era hora de descubrir la verdad. Regresó al sótano y recuperó el álbum de su escondite. Al examinarlo cuidadosamente de principio a fin, notó un pequeño bolsillo en la contraportada interior. Había un trozo de papel dentro. Contenía una dirección y un número de teléfono para una mujer llamada Linda Jones. La dirección le era desconocida, pero estaba en el mismo estado. Carol sacó su teléfono inteligente y buscó la dirección en una aplicación de mapas. Estaba a unos 50 kilómetros de su casa. Miró el número de teléfono. Linda Jones, la madre de la otra familia de Michael, y Jason era su hijo. No estaba preparada para aceptar esta verdad, pero todas las pruebas estaban frente a ella. Michael había estado llevando una doble vida durante años, engañando a su familia, y ahora había mudado a Linda y Jason a otro lugar y había mudado a Carol y Emma a la casa donde alguna vez había vivido con su familia secreta. Por eso había recomendado tan entusiasmadamente esta casa. Carol cerró el álbum y lo devolvió a su escondite. Mañana, cuando Michael regresara, planeaba confrontarlo con todas las pruebas. La noche siguiente, cuando Michael regresó del trabajo, Carol había expuesto todas las pruebas sobre la mesa de la sala de estar, la mochila azul, el álbum, las fotos ocultas y el diario del niño. Emma estaba jugando en la casa de una nueva amiga en el vecindario. No quería que su hija presenciara esta confrontación.
¿Qué estás haciendo? Michael se detuvo tan pronto como entró por la puerta principal, al ver los artículos extendidos sobre la mesa. Podía ver cómo el color se desvanecía de su rostro. Siéntate, dijo Carol con calma. Cruzó los brazos para ocultar sus manos temblorosas. Necesito que me expliques algunas cosas. Michael se sentó lentamente en el sofá. ¿Qué has encontrado? La verdad, dijo Carol. Sé de Linda y Jason, tu familia oculta, y que esta casa era tu morada secreta con ellos. Michael inicialmente intentó negarlo. ¿De qué estás hablando? Eso pertenece al anterior propietario. Basta, Michael. Carol extendió las fotos sobre la mesa. Las fotos tienen fechas, y todo está escrito en el diario de Jason. Estabas llevando una doble vida, incluso mientras estabas casado con nosotras. Vivías aquí con otra familia. Los hombros de Michael se hundieron. Se cubrió la cara con ambas manos y permaneció en silencio por un rato. Comenzó hace 7 años, finalmente habló. Conocí a Linda en un viaje de negocios. Se suponía que era una relación temporal, pero ella quedó embarazada. Se atragantó con sus palabras. Al principio, solo tenía la intención de proporcionar apoyo financiero, pero cuando nació Jason, no pude alejarme de él. Carol estaba congelada como una piedra. ¿Así que decidiste mantener 2 hogares? No quería hacerte daño, dijo Michael débilmente. Tampoco quería perder a Emma, pero no podía cortar los lazos con Jason. ¿Entonces? Entonces decidiste llevar una doble vida, continuó Carol su oración. Cuando decías, viaje de negocios, o, horas extras, en realidad estabas pasando tiempo con ellos. Michael asintió. Compré esta casa con el nombre falso de Martin Green. Cuando se decidió mi ascenso en el trabajo, administrar el horario se volvió difícil, así que mudé a Linda y Jason cerca de parientes en Connecticut, y tú nos mudaste a tu otra casa. Carol dio una sonrisa amarga. ¿Por qué? ¿Culpa? ¿O simplemente porque no querías renunciar a la casa? Tal vez ambas. Michael admitió, he cometido un error terrible. Sé que no merezco disculparme contigo. Carol se levantó. Haz tus maletas y vete esta noche. Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. Contactaré a un abogado mañana. Me estoy preparando para el divorcio. Carol, por favor, hablemos de esto. Michael se levantó e intentó acercarse a ella. No te acerques, Carol levantó la mano. Por favor, por el bien de Emma, vete en silencio. Esa noche, Michael hizo las maletas en silencio y se fue de la casa. Un año después, Carol se detuvo en una cafetería del vecindario de camino de regreso después de dejar a Emma en la escuela. El divorcio se había finalizado hace 6 meses, y ella había decidido seguir viviendo en la casa en lugar de venderla. Aunque al principio estaba ansiosa, la casa ya no era un símbolo de miedo o traición, sino que se había convertido en un punto de partida para su nueva vida y la de Emma. La barista habitual, Carol Susan, le sonrió. Había entablado relaciones cálidas con la gente del vecindario. Sentada junto a la ventana, pensó mientras tomaba su café. Había oído rumores de que Michael se había mudado a Connecticut e intentó vivir con Linda y Jason, pero Linda tampoco lo había aceptado. Al parecer, ahora vivía solo. Emma se había adaptado a su nueva escuela e hizo más amigos. Carol continuó su trabajo administrativo en la escuela mientras comenzaba a estudiar psicología en línea. Algún día, quería ayudar a personas que habían tenido experiencias como la suya. Miró el cielo azul afuera de la ventana. La vida da giros inesperados, pero conocer la verdad siempre es el primer paso hacia un nuevo comienzo. Tomó un sorbo de café, sintiendo que el calor se extendía por su cuerpo. Carol Harris ahora estaba realmente comenzando a vivir su propia vida.